Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy en el programa Vida Nueva en Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante e importante. Y con esto no estoy diciendo que los demás temas no lo sean, claro que lo son, pero creo que hay temas que necesitan ser escuchados una y otra vez para que nos estimule a llevar a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, una vida que verdaderamente dé testimonio de que somos sus hijos. Y para nadie creo que es un secreto de que hoy en día el mundo cada día se corrompe más y más. El mundo está lleno de tanto caos, confusión, violencia, maldad. Y nosotros tenemos que ser esa generación que se levante, esa generación que marque la diferencia, que tome coraje, valentía para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar y proclamar el nombre de Jesucristo y sobre todo que Él viene pronto. Es por ello que he titulado el mensaje de hoy como preparación para la venida de nuestro Señor. Y yo le invito, le insto, le animo para que juntos meditemos en este momento en la palabra de Dios y dispongamos de nuestro corazón, de nuestra mente, para que la palabra llene nuestro ser, nuestro espíritu y nosotros podamos estar alertas y preparados para ese encuentro con nuestro amado. Así que yo le invito para que, si usted tiene su Biblia a la mano, pueda acompañarme a la escritura, precisamente a Mateo capítulo 25, verso 1 al 30. Estaremos meditando y leyendo estas dos parábolas que tienen un gran mensaje, una gran enseñanza. Y la escritura dice de la siguiente manera: parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 14. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bendita palabra de nuestro Señor, que nos da un gran mensaje, una gran enseñanza. Estas parábolas tienen un mensaje oculto, en lo cual nosotros tenemos que estar atentos a cada palabra, a cada línea de este versículo para poder recibir la enseñanza. La primera parábola es de las 10 vírgenes, y nosotros vemos aquí que 5 eran sabias, eran prudentes, y habían otras 5 que eran insensatas. Y la escritura dice que ya era demasiado tarde, y entonces las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron porque estaban esperando al esposo. En ese momento escucharon un clamor a medianoche que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y me imagino que ellas también, para relucir impecables para cuando el esposo las viera. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire, nosotros tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque Él en cualquier momento puede venir. Él puede venir a la mitad de este mensaje. Puede ser que venga al finalizar, puede ser que venga a medianoche, que venga mañana, dentro de un mes, o que venga dentro de 20 o 50 años. Pero lo que sí es cierto es que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Últimamente yo he estado diciendo que el Señor está sentado en la esquina del lugar donde nosotros vivimos. Yo a Él me lo imagino ahí sentado, en esa esquina del lugar donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la venida de Él está cerca, está muy cerca, más cerca de cuando nosotros creímos. Hoy las señales son más claras que nunca, y Él entonces solamente está esperando la señal de Dios para decir: ve, hijo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser como esas 5 vírgenes prudentes, sabias, que estaban preparadas y que entraron a la boda con el esposo. Que mientras las otras 5 vírgenes fueron a comprar aceite,
no pudieron entrar a las bodas. Se cerró la puerta y el mismo esposo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire, el Señor en cualquier momento viene. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros listos? Si nosotros el día de hoy muriéramos, ¿a dónde iríamos? ¿Iríamos al cielo o al infierno? Hay dos lugares, el cielo y el infierno. Al cielo van todas aquellas personas que reciben y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Al infierno, triste y lamentable, van todas aquellas personas que rechazan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que lo niegan. Mire, el tiempo es ahora. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora que tenemos tiempo, que tenemos la bendición, llegará un momento donde ya no podremos reunirnos, donde la sana doctrina ya no será predicada. Y hoy en día ya se está viendo esto. Hay muchos lugares en donde ya no se habla la sana doctrina, donde ya no se habla la palabra de Dios, donde ya no se habla de Jesucristo. Hoy en día hay mensajes de prosperidad y prosperidad, mensajes que no edifican. Mire, nosotros tenemos que estudiar la Biblia, prepararnos, meditar, para estar listos y enfrentar estos tiempos difíciles que estamos empezando a vivir y que vamos a vivir antes de que nuestro Señor regrese. Como yo dije al inicio, tenemos que ser esa generación que marque la diferencia, esa generación que se arme de valor, de coraje y de valentía, para salir y anunciar las buenas nuevas de salvación y defender el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas, velando, orando para que no caigamos en tentación y nos vayamos a quedar para la gran tribulación, para que en algún descuido venga nuestro Señor y nosotros nos quedemos, o que Él nos diga: de cierto os digo que no os conozco. Qué triste y lamentable sería escuchar eso de parte del Señor. Y la otra parábola habla de 3 siervos, a los cuales su amo les entregó una cantidad de talentos. Y entonces 2 de ellos la multiplicaron, pero uno tuvo miedo y cavó un hoyo en la tierra y escondió ahí el talento. Cuando vino su amo, les pidió cuentas. El que tenía 5 cosechó otros 5, 10 talentos. El que tenía 2 cosechó otros 2 talentos, 4 talentos. Y entonces él les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero viene y le pregunta al que le había entregado un talento. Y él dice que tuvo miedo y que entonces escondió el talento. Pero él le dice que debía haber entregado su dinero a los banqueros, para cuando él venir hubiera recibido su dinero más los intereses. Pero dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Mire, cada uno de nosotros tiene talentos, tiene dones que el Señor ha depositado en nuestras vidas, y Él quiere que nosotros los utilicemos para bendecir, para dar gloria y honra a su nombre. Pero si nosotros no lo hacemos y nos lo reservamos, el Señor nos lo va a demandar. El Señor nos juzgará por eso, porque cada uno tiene dones y talentos que tenemos que usarlos para bendecir a Dios y bendecir la vida de las demás personas. Si yo tengo el talento de cantar, tengo una voz muy bonita, entonces yo tengo que usar ese talento y adorar el nombre de Dios y darle gloria y exaltarle.
Si yo tengo el talento para predicar, yo tengo que hacerlo para dar gloria y honra a nuestro Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación a quienes aún no le conocen. Mire, si yo no hago esto, si yo no predico la palabra de Dios, el día que yo parta de esta tierra, el Señor me juzgará por ello y me dirá: te di el talento, te di el don para predicar y no lo hiciste. Muchas personas murieron porque no predicaste la palabra, porque no la anunciaste, porque no fuiste y les hablaste sobre Jesucristo. Mire, tenemos que usar nuestros dones y talentos. Hay quizás el miedo, el temor, pero la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y nosotros podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros solamente nos dejamos guiar por Él, Él pondrá las palabras indicadas en nuestros labios. Él nos usará de una manera extraordinaria si solamente somos obedientes a Él. Que estas parábolas sean un aliento a nuestra vida, que nos motiven, que nos animen a seguir adelante, buscando a Dios, buscando su presencia, llenándonos de Él cada día, para estar alertas, para estar preparados para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, que ese evento será muy pronto. Mire, yo siento en lo más profundo, en lo más recóndito de mi corazón, que el Señor ya viene. El Señor viene pronto. Mire, llevo 12 años en el Evangelio. Y cuando yo acepté a Jesús tenía 6 años. Y recuerdo que en ese entonces se hablaba que era el fin del mundo y que el Señor venía pronto. Han pasado ya 12 años. Y el Señor aún no viene. Pero el Señor tiene misericordia y compasión para con aquellos que aún no le conocen, porque Él no quiere que perezcan sin antes conocerlo. Él tiene misericordia. Pero vea, los tiempos en los que vivimos han cambiado y son difíciles. Y nuestro Señor viene pronto. Así que el regreso de Cristo debe ser un estímulo para vivir una vida santa, para que nosotros podamos dar un buen testimonio de que verdaderamente somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de no vivir una vida descuidada, una vida desordenada. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, bíblicamente. Veamos lo que dice Lucas 21, 34 al 36. Dice así: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Mire, la palabra es clara y dice: tengan cuidado y no dejemos que nuestros corazones se hagan insensibles por los vicios de este mundo, por la forma en que este mundo vive, su sistema de pensar, de comportarse. Por eso la palabra dice que nosotros no tenemos que pensar como lo hace el mundo, sino más bien que nosotros transformemos nuestra mente por medio de la renovación. ¿Y cómo? A través de la palabra. Transformemos nuestra manera de pensar a través de la palabra. Dejemos que la palabra llene nuestra mente, llene nuestro corazón, para que nosotros podamos resistir a todas esas tentaciones, a todos esos vicios que el mundo nos ofrece, a las borracheras, a las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Esto tiene muchísimo que ver con la parábola de las 10 vírgenes. Mire, ¿qué tal por un pequeño descuido, una borrachera, una preocupación, un vicio?
yo digo, ay, lo voy a hacer, no pasa nada. ¿Y qué tal si en ese momento se escuchan las trompetas y se ve la imagen de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, llevando a todos sus hijos? Ese día, dice, vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Pero si nosotros estamos preparados, no tiene por qué caer de pronto sobre nosotros o asustarnos, porque ya sabemos. Por eso dice, estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Mire, oremos, oremos. Y cuando aquí dice orando en todo tiempo, no quiere decir que yo voy a estar hincado todo el día. Mire, orar es hablar con Dios, desarrollar un diálogo con Él, contarle cómo va mi día. Dios, hoy me siento así, hoy tengo esta preocupación, pero decido confiar en que tú tienes el control de todo. Dios, me siento desanimado, pero confío en que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi mente. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Mire, allá estamos orando, pero también nos insta que oremos y le pidamos a Él que nos ayude cada día a vivir una vida agradable a sus ojos. Que cada día nosotros podamos santificarnos, entregarle nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones a Él, para que sea Él quien nos gobierne, para que sea Él quien nos guíe, nos direccione, y no sean nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que no sea nuestro razonamiento lógico, para que nosotros podamos escapar de todas estas cosas que van a suceder. Y si nosotros oramos, si nos mantenemos en una constante santificación, purificación, por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder presentarnos delante del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Nosotros nos vamos a poder presentar aprobados, libres, limpios. Esforcémonos. Yo sé que la vida no es fácil, pero tampoco difícil. Y con la ayuda del Espíritu Santo, todo, absolutamente todo, es posible. Para Él no hay nada imposible. Si nosotros cooperamos con el Espíritu Santo, la vida resulta más fácil de lo que nosotros imaginábamos. Nos ahorraríamos muchos problemas. Nos ahorraríamos cometer muchos errores. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo para que nosotros podamos ese día presentarnos delante del Hijo del Hombre como siervos, como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, que más bien aquí en la tierra buscaron siempre a Dios, buscaron siempre la manera de agradar al Padre Celestial. Esforcémonos, amados hermanos, amigos, que me ven en este momento. Busquemos a Dios. Solamente Él puede transformar y cambiar nuestras vidas de una manera significativa, de una manera sobrenatural. Solamente Jesucristo, Él lo puede hacer. Así que el regreso de Cristo debe ser un estímulo para vivir una vida santa. Nosotros debemos de cuidarnos de no vivir una vida descuidada, una vida de desorden. Más bien, procuremos llevar una vida de oración, de santificación, de obediencia a nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos también que estar preparados. El regreso de Cristo debe de ser un estímulo también para que nosotros nos preparemos, para que nosotros estemos alertas y conscientes de que el Señor en cualquier momento viene. En un abrir y cerrar de ojos nosotros podemos ver que el Señor ya está en las nubes. En un abrir y cerrar de ojos la vida nos puede cambiar en cualquier momento. Ya sea que el Señor venga o que nosotros partamos de esta tierra. Y por lo tanto debemos de estar preparados, conscientes de que hay una eternidad, de que hay un cielo y que hay un infierno, y que allá no habrá vuelta atrás. Allá será para siempre, para la eternidad. ¿Y qué es eternidad? Siempre, no hay fin.
Allá no habrá escapatoria, no habrá excusa de decir, es que nadie me habló, nadie me dijo, no escuché, porque la palabra está siendo dada, la palabra está siendo anunciada. Preparados siempre. Veamos lo que dice la palabra en Lucas 12:35 al 40. Dice así: estén listos, vístanse y tengan lámparas encendidas. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regresa a casa. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa. Se dispondrá y él mismo les servirá. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolo. Recuerden esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar a su casa. Así que ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Ese es un ejemplo que me gusta muchísimo cuando dice, recuerden esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar a su casa. Mire, ¿qué pasaría si un ladrón nos dijera, oye, hoy en la noche entro a robar a tu casa? Yo le apuesto que ninguno de nosotros dormiría por estar esperando al ladrón para poder confrontarlo y poder evitar que él entre a hurtar a nuestras casas. Nosotros no pegaríamos los ojos. Estaríamos despiertos todo el tiempo, alertas, atentos a cualquier ruido, a cualquier sombra. Ahí, viendo, observando. Lo mismo sucede. Así que ustedes también estén listos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. El Señor en cualquier momento vendrá. En la Biblia no tenemos una fecha ni una hora específica. Él dice siempre estén listos porque no saben la hora ni el día en que el Hijo del Hombre vendrá. Dice, vendrá a la hora menos pensada, cuando nosotros menos nos lo imaginemos. Por eso nosotros tenemos que procurar vivir una vida de santidad, porque en cualquier momento Él puede aparecer y nosotros tenemos que estar preparados para que ese día no caiga de sorpresa sobre nosotros, sino que nosotros sepamos y digamos, es nuestro Señor, es nuestro amado, es nuestro Salvador el que viene, y nosotros nos alegremos y nos llenemos de gozo porque iremos a morar con Él al cielo. Mire, aquí lo que dice sobre estos hombres, que el patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regresa a casa. Les digo, el patrón le pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa. Se dispondrá y él mismo les servirá. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolos. Mire, nos irá de maravilla, nos irá bien si el Señor nos encuentra orando, velando, en una constante purificación, en una constante santificación, anhelando su regreso. Tendremos parte en las bodas del Cordero. Él nos servirá, nos sentaremos a su mesa. Qué maravilloso será eso. De verdad, qué maravilloso. También el regreso de Cristo debe ser un estímulo para que nosotros crezcamos en amor, abundemos en amor los unos a los otros. Y también nosotros podamos crecer en amor para con nuestro Señor, para con nuestro Padre Celestial. Porque la misma palabra dice que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es un mandamiento que Jesús nos dio y por lo tanto tenemos que cumplirlo. Tenemos que crecer, abundar en amor. Y Primera de Tesalonicenses 3:12 al 13 dice:
le pedimos al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen unos por otros y por todos, y que ustedes se amen unos a otros, así como nosotros los amamos a ustedes. Todo esto lo pedimos para que Él los fortalezca interiormente y para que sean santos ante Dios nuestro Padre. De esa manera estarán preparados cuando nuestro Señor Jesucristo regrese de nuevo con todo su pueblo santo. Mire, Pablo dice que le pide al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen unos por otros y por todos, que nos amemos los unos con los otros, como Cristo nos amó, que nos estimulemos, que nos animemos. Si vemos a alguien que está desanimado, que quizás está pasando por una situación difícil, que nosotros no seamos insensibles ante esa situación y podamos acercarnos y darle una palabra de ánimo, de aliento. Decirle, le amo en el amor del Señor. Mire, lo extrañamos en la iglesia, animarnos los unos a los otros, no dejando de congregarnos tampoco, como algunos tienen por costumbre, ahora más que vemos que este día se acerca, dice Hebreos 10:25. Animémonos los unos a los otros, amémonos. Dice aquí, todo esto lo pedimos para que Él los fortalezca interiormente y para que sean santos ante Dios nuestro Padre. De esa manera estarán preparados cuando nuestro Señor Jesús regrese de nuevo con su pueblo santo. Mire, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que santificarnos, ser santos ante nuestro Señor, ante nuestro Padre Celestial. Solamente así nosotros podemos estar preparados para cuando nuestro Señor Jesús regrese de nuevo para reunirse con todo su pueblo santo. Vea, con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos iniciar ese proceso de santificación, de purificación, y a la luz de la palabra de Dios, con la palabra de Dios llenando nuestra mente y nuestro corazón, vamos a romper todo pensamiento del enemigo, todo ataque que el enemigo lance en contra de nosotros para fijar nuestra mente en otra cosa, en algo más que no sea Jesucristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y quién es el autor y consumador de nuestra fe? Cristo Jesús. Asimismo, el regreso de Cristo debe ser un estímulo para vivir una vida recta, sobria y piadosa. Que esto nos estimule a nosotros a dar un buen testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, vivamos una vida recta, sobria y piadosa. Veamos lo que dice la palabra en Tito 2:12 al 14. Y se nos instruye que no nos apartemos de la vida, Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Aquí Tito nos dice que se nos ha instruido, se nos ha enseñado a que debemos de apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, que en este mundo maligno, lleno de caos, de confusión, de maldad y violencia, de corrupción, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos vivir una vida con sabiduría, con justicia y devoción a Dios, con respeto ante Dios.
mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que Él dio su vida por usted y por mí para liberarnos de toda clase de pecado que nos ataba, que nos hacía esclavos, que nos condenaba a muerte física y espiritual por toda la eternidad. Y Él vino a limpiarnos, a hacernos libres y para hacernos su pueblo, sus hijos, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Así que mi amado y amada, hemos visto estos 4 puntos en los que el regreso de Cristo debe ser un estímulo para que vivamos una vida recta, sobria y piadosa, que nos estimule a crecer en amor, en abundar en amor, amar a Dios y amar a los unos y a los otros, para que nosotros también podamos estar preparados, para que ese día no caiga de sorpresa para nosotros. Que nosotros nos cuidemos de vivir una vida descuidada, una vida de desorden, de mentira, de pecado. El regreso de Cristo debe ser un estímulo para vivir una vida santa, una vida agradable ante los ojos de Dios. Que nosotros verdaderamente demos testimonio que somos sus hijos. Que nosotros podamos compartir el Evangelio con los más necesitados. Así que anteriormente ya compartimos esos puntos que nos instan, que nos motivan a seguir adelante, buscando a Dios, buscando su presencia cada día, buscando su unción para poder vivir en este mundo lleno de tanto pecado, de tanta maldad. Como lo decía el verso en Tito 2, 12 al 14, que en este mundo maligno nosotros tenemos que vivir, dice, con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Porque mire, hoy en día el mundo está tan corrompido. Hay diferentes corrientes filosóficas, ideológicas. Nuestros niños, nuestros jóvenes los quieren adoctrinar con ese sistema corrupto que el mundo quiere implementar. Pero nuestro deber como hijos de Dios, y su deber que me está viendo, quizás es padre de familia, es madre de familia, su deber, su obligación es instruirlo en el camino correcto, instruirlo en la palabra de Dios, para que la palabra pueda permanecer firme, arraigada y bien cimentada en el corazón y en la mente de su hijo, para cuando quieran venir a instruirlo, entre comillas, con estas corrientes filosóficas, con estas ideologías corruptas, torcidas que hay, él pueda defender su fe, él pueda rechazar eso y decir que la verdad es Jesucristo. Y él pueda vencer eso. Esa es nuestra obligación. Esa es su obligación como padre, como madre de familia. En este mundo tenemos que vivir con sabiduría, con justicia, con devoción a Dios, siempre buscando a Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros lo podemos hacer. Así que nosotros tenemos que servirle a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Todo este tiempo nosotros tenemos que estar constantes, buscando a Dios, sirviéndole a Él de una u otra forma. Bueno, yo no sé cantar muy bien. Puedo servir en el ministerio de diáconos. Bueno, a mí no mucho me agrada. Bueno, puedo servir en el ministerio infantil. Bueno, hermano, es que yo casi no tengo paciencia con los niños. Muy bien, puedo servir en el ministerio de alabanza. Mire, hay muchos ministerios en los cuales podemos servir. Mire, hermano, fíjese que a mí me gusta mucho la oración.
Muy bien, podemos servir en el ministerio de intercesión. Hay alguien que tiene una necesidad. Vengas hermano, vengas hermana, vamos a interceder al trono de la gracia. Y entonces usted empieza a orar y entonces reciben respuesta de parte de Dios. Mire, hay muchas formas en las que podemos servir a Dios. Predicar. Podemos predicar. Mire, necesariamente no tenemos que predicar en un púlpito. Lo podemos hacer de esta forma como lo estamos haciendo. Como lo estoy haciendo. A través de las redes sociales. En las diferentes plataformas digitales que hoy en día existen. O el método tradicional, como le decimos. Ir y visitar algunas personas, conocidos, amigos, familiares. Ir y hablarles de Jesucristo. Presentarles el plan de salvación. Ahí ya estamos sirviéndole a Dios. Y eso es lo que Él quiere de nosotros y espera. Que nosotros no nos cansemos de hacer el bien. Que sigamos adelante. Buscándolo a Él y sirviéndolo. Y Dios quiere que nosotros hagamos discípulos. Y Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Bendita palabra de Dios. Mire, si usted hoy se siente solo, se siente sola, desamparado, desamparada, desanimado, la palabra dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor está con usted en este momento. Él no le dejará ni le abandonará. Pero el versículo nos dice que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Y muchas veces este versículo se tergiversa y dice: bueno, como dice que tenemos que ser discípulos a todas las naciones, yo tengo que salir de mis fronteras, tengo que viajar a otro país. Mire, no hay necesidad de salir de nuestro país, de nuestras fronteras. Con el simple hecho de predicar en las redes sociales, nuestro mensaje se expande por todos los países, atraviesa diferentes fronteras. Mire, en este momento yo estoy predicando y en este momento mi mensaje puede llegar a México, puede llegar a España, puede llegar a Estados Unidos, puede llegar a diferentes lugares. Y ahí yo ya estoy predicando más allá de las fronteras. A eso se refiere. No hay necesidad de salir de mi país para poder hacer discípulos a todas las naciones. Con el simple hecho de grabar un video, publicarlo sobre el plan de salvación, un mensaje, una fotografía, ya estamos haciendo nosotros discípulos, ya estamos predicando. Y ese mensaje lo comparte una persona y lo comparte otra persona, y así se va expandiendo ese mensaje y hasta se esparce en diferentes lugares. Yo le animo, le insto para que juntos prediquemos, juntos hablemos y compartamos las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, sobre el plan de salvación, que Él vino a morir en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, por usted y por mí, para darnos perdón de pecados, vida eterna, pero lo más importante, salvación. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos, y que hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendita palabra. Y que nosotros podamos enseñarle a esos nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les han dado. Que nosotros les podamos enseñar a la luz de la palabra lo que tienen que obedecer, cómo tienen que vivir, cómo tiene que ser su manera de pensar, de actuar, de comportarse a través de la palabra. Porque mire, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. En ella nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Así como un electrodoméstico trae un manual sobre cómo usarlo, lo mismo es la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos nosotros que hablar. Como hijos de Dios ya no tenemos que hablar palabras soeces, vulgares, ni chistes de doble sentido, ni vulgaridades. Porque en nosotros ya mora el Espíritu Santo de Dios. Y entonces nosotros somos templo y morada de Él. Por lo tanto, tenemos que llevar una vida
de orden, una vida de santificación, una vida recta, sobria. Entonces, tenemos nosotros que servir hasta que Él venga, haciendo discípulos, predicando la palabra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Nosotros también tenemos que abundar en la obra del Señor. Era lo que yo decía al inicio. Tenemos que servirle al Señor y no cansarnos de hacerlo, no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, dice la palabra en Gálatas 6:9. Pero nosotros no le vamos a servir a Dios para recibir algo. Nosotros no lo vamos a hacer por eso, para recibir algo a cambio. Nosotros vamos a servirle a Dios porque nace de nosotros, porque tenemos un profundo amor y agradecimiento a Él. Por eso lo vamos a hacer nosotros, no por interés. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58 nos dice algo respecto a servir en la obra del Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mire, muchas personas dicen: es que yo trabajo y no veo nada, es que no sé, siento que mi trabajo en el Señor es en vano. No, amado y amada, nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano, porque a su debido tiempo nosotros veremos los resultados, veremos el fruto. En este momento quizás yo estoy hablando, estoy predicando, pero llegará un momento en que quizás alguien escuche el mensaje y que el Espíritu Santo toque su corazón y se convierta. Mire, si yo me diera por vencido y digo: nadie escucha el mensaje, nadie se arrepiente, nadie se convierte, mejor ya no sigo. No, amado y amada, nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Tarde o temprano veremos los resultados, veremos los frutos. Nosotros solamente sigamos adelante, sigamos sirviéndole a Él, firmes, manteniéndonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en Él no es en vano. Mire, buscando en qué servir. Bueno, si yo puedo servirle al Señor limpiando los baños de la iglesia, mire, yo me sentiría muy feliz de hacerlo, porque estoy sirviéndole al Señor. Estoy sirviendo para que la casa de oración esté limpia, impecable, limpiando, barriendo, para que sea un ambiente de limpieza, de pureza, porque es ahí donde vamos a darle gloria y honra al Señor. Mire, ningún trabajo en la obra del Señor es más o menos. Todo el trabajo en la obra del Señor es por igual. Así que no nos demos por vencidos. Sigamos adelante. Sigamos adelante, amados hermanos, amigos. Miren, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros estemos ocupados en Él, que estemos nosotros sirviéndole. Ese es el deseo más grande del corazón de Dios. Ahora bien, el Señor quiere que nosotros seamos fieles en las tareas que Él nos ha designado, en las tareas que nosotros tenemos designadas. Él eso espera de nosotros como sus hijos, que nosotros seamos personas íntegras, honestas, correctas, que hagamos las cosas bien, no a medias. Lo voy a hacer ahí, como salga. Total, nadie se va a dar cuenta. Total, el pastor, la pastora no se da cuenta. Los líderes no se dan cuenta. Los hermanos no se dan cuenta. Honestamente no tengo ganas de hacerlo. Mire, amado y amada, quizás ninguno de ellos pueda darse cuenta, ni el pastor, ni la pastora, ni los líderes, ni los hermanos. Pero hay alguien allá arriba que nos observa todo el tiempo, 24/7, los 365 días del año.
y que Él tiene un libro en el que lleva anotado cada cosa que nosotros hacemos. Así que si nosotros vamos a hacer algo, hagámoslo bien, porque es para el Señor. Cada cosa que nosotros hagamos en nuestro trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, hagamos todas las cosas como para el Señor, bien hechas. Mateo 24, 45 al 51 encontramos nosotros una pequeña historia sobre este punto, que nosotros tenemos que ser fieles en las tareas designadas. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es una pregunta. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posesiones. Pero supongamos que un sirviente malo piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que el sirviente menos lo espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y le rechinarán de terror los dientes. ¡Wow! Miren, a mí me encantan muchísimo estas historias, estas parábolas, porque tienen un mensaje escondido. Un mensaje que impacta nuestras vidas. Lo comparan con ejemplos sencillos de la vida, como este sirviente. Dice que ¿quién es este sirviente responsable y atento? Dice que es a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. Y entonces aquí dice que qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo, acatando las órdenes que él le ha dado. Porque dice que el dueño, el amo, entonces lo pondrá a administrar todas sus posesiones, porque se ha dado cuenta que es una persona responsable, íntegra, obediente y honesta, que ha hecho todas las cosas de la mejor manera y que merece ese puesto. Pero aquí dice también: pero supongamos que un sirviente malo piensa: mi amo salió de viaje, va a tardar un montón. Y entonces viene y hace muchas barbaridades. Golpea a sus compañeros, empieza a comer y a beber con borrachos, lleva una vida de desenfreno, de lujuria, de lascivia, una vida total de desorden. Y dice: cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que el sirviente menos lo espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y le rechinarán de terror los dientes. Mire, aquí este amo, ¿a quién creen que se refiere? Correcto, a Jesucristo, porque dice: cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que el sirviente menos lo espere. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, llenos del Espíritu Santo, de su unción, de su presencia, para que nosotros nos podamos mantener firmes e inconmovibles, como dijo Pablo, progresando siempre en la obra del Señor, fieles en las tareas designadas por el Señor, haciendo las cosas de la mejor manera, siempre de manera íntegra, honesta y correcta, sabiendo que el Señor nos está viendo, sabiendo que nosotros tenemos que cumplir con ello de la mejor manera. Y no tenemos que ser como este sirviente malo que dijo que como su amo había salido y que se iba a tardar en volver, se descuidó y empezó a hacer cosas que no eran correctas. Y su amo vino cuando él menos lo esperaba y recibió un castigo. No, amados y amadas, tenemos nosotros que mantenernos firmes, siempre haciendo las cosas de la mejor manera. No tener esta actitud de este sirviente, sino del primero, del que dice que es responsable y atento, para que el Señor nos diga, como dijo aquel amo. Que vamos a ver dónde se encuentra este versículo.
que nosotros acabamos de leer. Aquí está. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición, qué alegría y gozo será para nosotros escuchar esto. Que nos diga el Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Adelante, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste será si Él nos dice todo lo contrario, como lo dijo con las vírgenes: de cierto os digo que no os conozco. Qué triste y lamentable. Esforcémonos por cada día ser mejores, por cada día santificarnos, purificarnos por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Asimismo, nosotros también tenemos que esperar el regreso de Cristo Jesús, el regreso de nuestro Señor. Tenemos que esperar ansiosos, con gozo, con alegría. ¿Sabe? Yo recuerdo de niño, cuando tenía 6 años, mire, creo que todos de niños a veces en algún momento pasamos por temores. Y yo recuerdo que cuando escuché por primera vez un mensaje sobre el regreso de Cristo, y mi pastor dijo, Cristo va a venir en cualquier momento como ladrón en la noche. Y fue lo que hemos visto a lo largo de la Escritura. Mire, yo me asusté muchísimo y esa noche, de verdad les digo, no pude dormir bien porque tenía miedo y decía: pero ¿qué tal si el Señor viene en este momento? Y entonces yo sudaba y estaba ansioso, pero no ansioso porque Él regresara, sino ansioso de temor, porque yo tenía miedo. Dije: ¿cómo va a ser eso? Pero es que era un niño. Pero ahora, a lo largo que yo he crecido, físicamente, pero también espiritualmente, yo espero con gozo, con alegría, ese día en que mi Salvador, en que mi Redentor regrese y yo me pueda encontrar con Él. Tenemos que esperar ansiosos la venida de nuestro Señor. También vamos a ver lo que dice Hebreos 9:28, y dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Miren, aquí dice que Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, para quitar todos los pecados de todos nosotros, para darnos salvación, vida eterna, perdón de pecados. Ahora bien, dice que aparecerá por segunda vez. Pero esta vez ya no será para cargar con pecado, ya no será para morir, sino dice para traer salvación a quienes lo esperan, aquellos que le han recibido como su único y suficiente Salvador, para tomarlos y llevarlos con Él al cielo, para morar con Él para toda la eternidad. Mire, qué maravilloso será esto: morar con el Señor Jesucristo. Y mire, aquí dice: a quienes lo esperan. Nosotros tenemos que esperar la venida de su Señor Jesucristo con alegría. Vivimos en una generación tan malvada, tan perversa. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, porque no tenemos que actuar, ni pensar, ni hablar como lo hace el mundo. Y nosotros tenemos que decir: Señor Jesús, ven, por favor, ven, Señor, anhelamos tu venida. Llévanos, Señor, al cielo. Espero tu venida con ansias, con gozo y con alegría. Esa debe ser nuestra actitud. Porque nosotros estamos de paso aquí, somos extranjeros, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Nuestra ciudadanía proviene de los cielos, de donde viene nuestro Salvador. Así que esperemos con alegría, con ansias, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, nosotros tenemos que esperar la corona que el Señor nos dará a nosotros como recompensa. Así que veamos lo que dice 2 de Timoteo 4,
versículo 8. Y dice de la siguiente manera: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, esto tiene muchísimo que ver con esperar ansiosos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que amar la venida de nuestro Señor, el regreso. Esta corona se nos dará si nosotros nos mantenemos firmes e inconmovibles, preparados, velando y orando, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad, siendo obedientes a Él, para que no nos encuentre a nosotros llevando una vida de desobediencia, quizás en una cantina, en un prostíbulo, haciendo cosas indecentes, indebidas. Mire, procuremos nosotros llevar una vida agradable ante los ojos de Dios, una vida santa, recta, piadosa, para que nosotros podamos recibir esa recompensa, esa corona que Él nos dará, no solo a mí, a usted también y a todos los que amamos su regreso, los que amamos su venida. Esforcémonos, amado y amada, para poder recibir esa corona, para poder recibir ese premio, esa recompensa de parte de nuestro Salvador. Qué maravilloso será que Él nos diga: Ángel Mario, ven, aquí está tu corona, por amar mi venida, por amarme a mí, por llevar una vida agradable ante mis ojos. Para que le diga a usted por su nombre: aquí está tu corona. Bien y buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire qué maravilloso. Yo no sé si usted se emociona, pero yo sí me emociono. Me emociono de poder tener ese encuentro cara a cara con mi Señor, con mi Salvador, con mi Redentor, con aquel que redimió mi vida, aquel que me salvó, me rescató cuando yo llevaba un destino de muerte, un destino de muerte, de condenación. Mi destino era el infierno, pero el Señor, por su gracia bendita, me alcanzó. Me redimió, me hizo libre. Ahora soy hijo de Dios, soy justificado por el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora yo espero la venida de Él para irme con Él al cielo a morar eternamente, donde ya no habrá más llanto, más dolor, más condenación, más enfermedad ni muerte. Gloria a Dios por eso. Amén. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Mire, nosotros también tenemos que esperar la transformación del cuerpo, de nuestro cuerpo. Claro que sí. Y lo dice Filipenses 3:20 al 21. Dice la palabra de Dios: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos, como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder que controla todo el universo. Mire, nosotros ahora somos seres imperfectos, seres que cometemos errores, pecados. Fallamos muchas veces. Pero aquí dice que nuestros débiles cuerpos serán destruidos. Este cuerpo será destruido, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Y esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Si teníamos duda del poder de Dios, aquí vemos cuán poderoso es nuestro Dios, que dice que Él controla todo el universo. Y yo decía anteriormente que nosotros somos extranjeros, peregrinos en esta tierra. Solo estamos de paso. Nuestra ciudadanía proviene del cielo, de donde esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve al cielo y cambie este cuerpo miserable en un cuerpo como el de Él, glorioso, es ahí donde seremos perfectos. Es ahí donde ya estaremos perfeccionados, porque ya estaremos en el cielo. Ya este cuerpo miserable de pecado, de corrupción, quedó atrás, y un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, igual al de nuestro Salvador, tendremos. Entonces seremos perfectos.
Y por último, nosotros tenemos que esperar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17 dice: por esto le decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de una trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes. Wow, es que aquí viene lo más emocionante, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Para siempre, no dice para una hora, por un rato, dice para siempre. ¿Y qué siempre? Siempre. Mire, estoy tan feliz, estoy tan contento. Aquí dice que se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de una trompeta. Y el Señor mismo bajará del cielo, estará en las nubes. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Nuestro abuelo, nuestra abuela, quizás fueron cristianos, aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero ellos ya murieron. Ellos serán primeros en resucitar. Los muertos que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Amado y amada, la palabra de hoy es clara. La palabra de hoy nos insta y nos motiva a seguir adelante. Como dije, la vida no es fácil, pero tampoco difícil. Y con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible. Vivimos en un mundo corrupto, en un mundo de violencia, de maldad, de pecado, donde Jesucristo es la única esperanza, donde Jesucristo es la única salvación. Dos lugares, el cielo o el infierno. Hoy hay tiempo, hoy hay salvación. Hoy Jesús está tocando la puerta de su corazón. No sea insensible, no endurezca su corazón. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Quizás mañana no llegue. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás el Señor venga esta misma noche. Quizás el Señor venga en la madrugada y el mañana nunca llegue. Jesucristo nació para salvarnos, murió para perdonarnos y resucitó para darnos vida. El recibir a Cristo comprende un cambio de actitud hacia Dios. Confiar en Cristo para que entre a nuestras vidas, perdone todos nuestros pecados y nos transforme en las personas que Dios quiere que seamos. El estar de acuerdo solo intelectualmente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario y perdonó todos nuestros pecados no nos hace salvos. No es suficiente. Recibimos a Cristo por la fe mediante un acto de la voluntad propia. Y usted ahora mismo puede recibir a Jesús en su corazón a través de una sencilla oración. Si usted quiere hoy recibir a Cristo en su corazón, repita esta oración después de mí. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo perfectamente que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Gracias porque moriste en esa cruz por mí. Te abro la puerta de mi vida y de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Amén y amén. Ahora crea que usted ha nacido de nuevo, que ahora usted es salvo y salva. Que Dios le bendiga. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.
Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.